La precuela de este cómic fue un bonito fanservice referente a la relación de Spider-Man y Mary Jane, además de la presentación de su hija. ¿Pero este concepto daba para más o debió morir en el primer volumen? Como dije al principio, el primer volumen de la saga Renew Your Vows fue un bonito fanservice, con una historia simple y errores de por medio, pero que se mantenía a pesar de todo como algo entretenido, puesto que no aspiraba mucho. Ahora tenemos a Jerry Conway en el guión y a Stegman en el arte, así que podíamos esperar algo mejor, ¿no? Bueno, la respuesta es un sí y un no, así que sin perder más tiempo, empecemos. Respondiendo a la pregunta del comienzo, este concepto sí fue bien explorado en esta secuela, ya que nos introduce a la Spider Family desde un inicio. Los tres ya son héroes, y no se pierde mucho tiempo explicando los anteriores eventos. El primer arco es ciertamente el más interesante y el que explora mejor a los personajes, utiliza una narrativa en la que se repite la misma historia desde la perspectiva de diferentes personajes, logra introducir a un lector nuevo a este mundo fácilmente y logra establecer bien el comportamiento y las actitudes de estos mismos. La historia en este caso vuelve a ser simple, pero al ver que en este caso el cómic se enfoca en los personajes, esta pasa a segundo plano. Aún así, esta logra ser buena y se logra pegar bien a este mundo. En esta primera parte, a la par de explorar personajes, Conway crea un setting en el que los personajes se podrían haber desarrollado si todo hubiera ido correctamente. Además que de plano se va armando una historia más grande de fondo, de la que también hablaremos más después. Respecto a los personajes, estos se definen bien. Peter como un padre maduro y responsable con chistes ocasionales que no se limitan a simples referencias pop, está muy bien, aunque se extraña algo del toque de cierta oscuridad que se imprimió en el anterior volumen. Mary Jane tiene un rol más prominente y se le explora más a fondo respecto a su actitud, sus dudas y temores, cosa que va de maravilla con el personaje. Y Annie sigue siendo una niña y todos sus momentos sí van de acorde, y no tanto como el anterior volumen que pudo derrotar villanos mayores porque sí. Lo malo es que tiene ciertas conveniencias que hasta el número en que voy no se han tomado en cuenta. Hay momentos en los que es muy obvio el revelar su identidad, o el cómo Annie tiene esas premoniciones, cosa que no se explica ni se desarrolla, cosa que se toma como conveniencia para desencadenar la acción y llevar la historia, puesto de que no ser así, esta se estanca. Asimismo, los errores más grandes se van viendo desde el epílogo de este número, en el cual Sandman está de regreso. ¿Qué no se suponía que murió? Y si ese no fuera el caso, ¿no se suponía que era de los buenos? Y ese va a ser un error que se va a repetir a lo largo de los números. ¡Aparecen los X-Men! ¡Hurra! ¿Por qué no aparecieron contra Regent? O mejor, ¿por qué no justificas que no hayan aparecido? El simbionte Venom está de regreso. ¡Genial! ¿Cómo sobrevivió y cómo llegó con Liz? Bueno, dejando de lado estos huecos argumentales, la primera historia explora y presenta bien los personajes. Su historia es simple y funcional, lejos de algunos huecos argumentales y conveniencias está bien, y logra ser nuevamente encantador ver esta dinámica familiar. Por mi parte le doy un 6.7 de 10. Y llegamos con los X-Men. Ya hablé hace ratito sobre este hueco argumental y saben, esta historia decae mucho respecto a la anterior. Y eso es mal signo si desde estos números ya se va decayendo. Bueno, la premisa es bastante interesante al poner a Annie en la escuela mutante o no. Y de hecho las cuestiones que se hicieron Mary Jane y Peter eran buenas. Lástima que la historia tomó un giro abrupto y pasamos a una típica historia mutante. El foco ya no es tanto Annie, sino salvar a los mutantes de Magneto y un plan inconsistente, puesto que no logra saberse bien qué quiere. ¿Quiere controlar a los mutantes? ¿Por qué los ataca entonces? La mayoría del cómic es exposición innecesaria del mundo o batallas que si bien son vistosas, son escasas de contenido. Los villanos se limitan a hacer sacos de boxeo y la resolución es meh. Todo se acaba de un golpe. Además, esta historia es solo irrelevante con el tiempo y más parece un relleno, sin punto ni exploración en nada, puesto que después de ese salto temporal que la serie se pega, sabemos que Annie nunca vino a esta escuela, volviendo inútil esta parte. Así que su encuentro con los X-Men está lleno de huecos argumentales, conveniencias, irrelevancia, no crea ni un punto ni desarrollo en algún personaje. La acción sí está buena, así que eso podemos considerar de esta parte. Un relleno de acción y que dice, hola, los mutantes están aquí, a pesar de que contradice lo anterior planteado. Por mi parte le doy un 4.4 de 10. Ahora toca Venom. Y la serie se levanta un poco más.
Esta vez el foco de atención es Mary Jane, y sí se le da un buen desarrollo, sus temores salen nuevamente a flote, y a partir de esto se desarrolla la historia. Lástima que esta se apresura innecesariamente y se limita a 2 números. Si bien se ejecuta sólidamente, esta pudo explorarse más, ver más de esta dinámica o introspeccionar más en un conflicto mayor entre Mary Jane y el simbionte, o ver más de las reacciones de Peter y Annie con ella. Pudo explorarse más, pero esto se resuelve rápidamente y de manera conveniente, ya que Peter siempre tiene rastreadores con tecnología Regent. Entonces, ¿por qué no los usa siempre en vez de estar peleando como siempre? Ok, entonces Mary Jane Venom mejora la calidad de la serie explorando mejor a MJ, dándole un buen desarrollo, aunque esta se explora apresuradamente y concluye convenientemente. Además del por qué Mary Jane se queda al simbionte y no fue al toque con Liz, otro hueco argumental. Bueno, a esta parte le doy un 5.3 de 10. Sigue la historia de Normie, y voy a hablar de esta como una aparte, pero la consideraré dentro de la conclusión del arco final, ya que lo prefiero así. Aquí es donde el cómic vuelve a levantarse como en sus primeros números. Esta vez Ryan Stegman es encargado de escribir y le da un gran planteamiento a Normie, un personaje que podía ser algo fuera de lugar, puesto que él, que desde niño ya podía manejar una empresa y esté planeando una venganza contra Spider-Man, se veía algo fuera de lugar. Pero vaya que con esta historia te compras el concepto. La historia va en paralelo con una bonita relación entre Peter y su hija que sirve de contrapeso para la historia de Normie, a pesar de que vuelve a contradecir el aspecto de Peter como padre sobreprotector. La historia es funcional, ya no hay tantas conveniencias como las anteriores y todo se resuelve bien a pesar de esa mención de los Cuatro Fantásticos. ¿Dónde estaban cuando Ryan se cargó al mundo? Ok, esa historia de Normie es buena, se le da buena caracterización, buenas motivaciones y te hace al personaje más creíble, además que te da más de la relación padre-hija entre Peter y Annie, aunque esta, al igual que las anteriores, se pudo desarrollar más, ya que se nota cierta prisa. Y llegamos al final de esta etapa, con Stegman a cargo de dar conclusión a lo que se venía desarrollando desde los primeros números. Y de hecho, esta conclusión inicia bien, los protagonistas dan mucho de sus personalidades, el regreso de ese toque oscuro de Peter, profundizar el enojo que se había planteado con Mary Jane, los atizos de esperanza e inocencia que Annie tiene del mundo al ser una niña. Este es un buen clímax para ellos. Lástima que no podamos decir eso de los antagonistas. La señorita January es la típica villana de revelación sin motivaciones y que es mala porque sí. Y ella se carga toda la construcción que se venía llevando con Normie, además de que es incompetente para matar. La historia en su primera mitad toma un ritmo algo apresurado, pero nada comparado a la segunda mitad. Y es esta primera la que tiene todo lo bueno y la segunda mitad se encarga de matar esto. La llegada de los X-Men como Diabolus Ex Machina, el cómo llegó y se fue de Venom, y la resolución es algo anticlimática, aunque necesaria para la conclusión de Normie, la cual nuevamente fue apresurada, terminando con un salto temporal innecesario, pero eso ya será cuestión de otro video. En resumen, comete los mismos errores que los anteriores números, sumado a un decaimiento por parte de los antagonistas y una resolución que pudo ser mejor. Por mi parte le doy un 5 de 10. Y respecto al arte, no crean que olvidé este apartado. En este caso se agradece que se hayan tomado a artistas con un estilo parecido, puesto que no te saca tanto de la inmersión. Stegman hace un trabajo genial respecto a la acción y detalles en el cómic, aunque a veces puede flaquear en los rostros, además de que da un uso ingenioso a los cuadros, volviéndolo más dinámico que un cómic usual. Respecto a Stockman, es ligeramente inferior, pero sigue haciendo un buen trabajo, además de que su trabajo se limita a números de descanso y no tan climáticos, cosa que va de acorde con el estilo que lleva. Y a esto llegamos con Renew Your Vows Volumen 2. Un cómic con un arte consistente que acompaña bien a una historia que al inicio se quiso tomar su tiempo en desarrollar bien a los personajes y la dinámica familiar a través de historias simples pero funcionales y con otra historia de trasfondo que se pudo haber desarrollado mejor. Por desgracia la serie carga con los primeros números bastante introspectivos, estableciendo un escenario para que los personajes se desenvuelvan correctamente, pero rápidamente recaen tramas apresuradas, soluciones convenientes y giros desastrosos. Una lástima para una serie que pudo demostrar más, y ciertamente no sé qué esperar ahora del segundo volumen. Debido a esto le doy a The Amazing Spider-Man Renew Your Vows Volumen 2 un 5 de 10. Sí, al igual que la precuela, en sí se debía merecer más,
unos cuantos puntitos más, pero en vista de que varias de las ideas iniciales y conceptos planteados se ven obsoletos, se los bajé. Ok, ahora dime cuál es tu crítica u opinión acerca de Renew Your Vows Volumen 2. ¿Estás de acuerdo con mis puntos? Y si no, te invito a contraargumentarme en los comentarios. Eres bienvenido a hacerlo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.